Hoy empieza la Summer League y eso implica que vamos a tener baloncesto que asemeja a NBA pero de muy bajo calibre, lo cual es algo que todos estamos deseando, estoy seguro. Y eso, hoy empieza el primero de los torneos de Summer League, creo que este es el California Classic, ni lo sé ni me importa, la verdad, hay siempre unas cuantas ligas. Y eso, vamos a ver el estado de las plantillas, vamos a ver qué jugadores va por parte de cada equipo. Quiero simplemente destacar esos nombres que yo conozco y me puedan parecer interesantes, más allá de los nombres del draft o los nombres típicos. Así que vamos a repasar todas las plantillas de Summer League y hablar de jugadores destacados. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA y bastante, porque estáis viendo un vídeo sobre la Summer League. Así que nada, dadle like al vídeo, suscribiros al canal, comentadme abajo lo que opinéis y vamos a empezar porque, bueno, son 30 equipos y va a llevar un ratito, así que empezamos con... Voy a ampliar esto un poco. La plantilla de los Atlanta Hawks, esto va por orden alfabético, donde, bueno, destacan obviamente, como en casi cualquier caso, sus picks de primera ronda o sus picks más recientes. Tened en cuenta una cosa con esto, hay algunos intercambios que todavía no están finalizados, por lo que un ejemplo que ya he visto por algún lado. Cam Johnson, pick 38 de los Pacers, no sale en la plantilla porque de momento no es un pick de los Pacers, aún le pertenece a los Spurs. O sea que esto cuando se finalice, cuando se haga oficial, será cuando el jugador pase a aparecer en el equipo. Por eso habrá alguna ausencia que os pueda llamar la atención. Pero bueno, en el caso de los Atlanta Hawks tenemos a Cody Bufkin, que fue un antiguo pick 15 del draft. Lamont Butler puede ser un tío compitiendo por un contrato dual, un jugador de Kentucky. Nikola Durisic, que fue un pick de segunda ronda de los Hawks el año pasado, que se lesionó en Summer League y aún no empezó en la NBA, estuvo en el equipo de G-League rehabilitándose. Es un candidato tal vez incluso a ocupar una de las últimas plazas en los Atlanta Hawks porque necesitan hacer algún fichaje más. Adam Flagler estuvo un par de años en contrato dual en los Thunder y ahora cambia de equipo, es un base escolta ofensivo. Kobe Johnson es el hermano pequeño de Jalen Johnson, por eso está aquí. Es un jugador más pequeño, más alero. Aquí lo ponen como base, no es un base en absoluto. Pero básicamente es un alero 3&D que puede que acabe consiguiéndose un contrato dual. El equipo de Atlanta es potente. Jake McVay estuvo en contrato dual en el pasado no me acuerdo ahora del equipo, puede que Cleveland. Luego está Jack White, que es un alero 3&D que también estuvo en Denver en contrato dual y en Oklahoma, y bueno, ya es un tío de 20 muchos años, pero está bien. Jacob Topping, el hermano pequeño de Obi Topping, y bueno, Elin Daye, que es el jugador del Madrid, naturalizado español, jugador de ala que está en contrato dual en los Hawks, a ver si rinde. De hecho, Atlanta tiene necesidad en el ala, por lo que a lo mejor hasta puede pelear ahí por hacerse un poco relevante en el equipo, y por supuesto a Sam Newell, su pick de primer año. O sea que en el caso de Atlanta hay muchos nombres interesantes, no creo que vaya a ser así con todos, pero Cody Bufkin, Lamont Butler, Nikola Durisic, Adam Flagler, Kobe Johnson, Jake McVay, Elin Daye, no sé cómo se dice el nombre, lo siento, es que no veo baloncesto, no veo el Madrid. Lo siento por si no estoy diciendo bien el nombre. Asa Newell, Jacob Topping y Jack White. O sea, bastante potente el equipo de los Hawks. Debería ser uno de los mejores, de hecho. Los Boston Celtics, como veis, con una rotación mucho más reducida. Seguro que luego se suma algún nombre más. Yo creo que esto es lo mismo una vez más. Boston no ha hecho oficial todavía el intercambio de picks de segunda ronda, por lo que aquí luego saldrá Mari Williams, supongo, y Max Shulga. No, pero Max Shulga sale. No sé a qué se debe esto entonces, pero bueno, nombres interesantes aquí, obviamente Hugo González, a ver qué tal le va. Esto no creo que sea un contexto ideal para él, la Summer League, donde todo el mundo está buscando sus puntos, no hay tanto jugador repartiendo juego, no es un contexto fácil para un jugador como es Hugo González en esta etapa de desarrollo. Jalen Bridges, que estuvo en contrato dual el año pasado en Phoenix, a mí me parece un posible jugador 3&D interesante a largo plazo, o sea que me alegro de que Boston le dé una oportunidad a ver si consigue un contrato dual. Y no hay mucho más, la verdad. Kenneth Lofton, seguro que hay gente pidiendo que vuelva a la NBA, yo espero que no. Y Max Shulga, que es el pick 57 de los Celtics. Y no sé por qué no está Mari Williams, pero entiendo que acabará saliendo a menos que esté lesionado o algo así. En el caso de los Nets, hombre, deberían ser todos sus nombres importantes, ¿no? Ben Saraf, Drake Powell, Danny Wolf, Nolan Traore y Egor Demin. O sea, todos sus picks de primera ronda de este año. Aparte de eso, ¿hay alguien más que me interese? Bueno, están Drew Timme y Tosan Ebouam, que son dos jugadores que han estado en contrato dual o contrato regular en el caso de Timme en la NBA, pero no confío demasiado en ninguno de los dos, la verdad. O sea que en el caso de Brooklyn es sus picks de primera ronda de este año. Llegamos a Charlotte, que debería tener un equipo muy potente también, destacan Damian Buck, que estaba en contrato dual, pero PJ Hall es un jugador que me gustaba mucho, que confirmó un contrato dual el año pasado como Denver y ahora puede que acabe en la órbita de Charlotte, por lo que veo. Es un alero a la pivot con capacidad de tiro grande, que pone bloqueos, que pelea en defensa. Yo creo que puede ser un jugador NBA.
Sion James, con Upel, Liam McNeely, Ryan Cockbrenner, estos son los picks de recientes de Charlotte y creo que todos son interesantes. Y aparte de eso, DJ Rothman es el hijo de Dennis Rothman, pero no va a ser un jugador NBA, está por ahí peleando, pero que va. A ver qué tal Tion Salan en su segundo año. KJ Simpson, creo que KJ Simpson va a ser uno de esos jugadores que arrasen en Summer League. Es un tío muy potente para este contexto y yo creo que de verdad, de hecho, espero que con Upel sea mejor, pero aparte de eso, KJ Simpson debería ser muy muy bueno. No me sorprendería que entre uno de los quintetos ideales o algo así. En el caso de los Chicago Bulls tenemos a Matas Buzelis y Noah Senge como los principales nombres. Jamon Freeman Liberty estuvo en la órbita creo que estuvo en Toronto en contrato dual, si no recuerdo mal. Yuki Kawamura, que bueno, es un favorito de los fans y que como base organizador me gusta mucho para un contexto de Summer League, un base de este estilo. Es un buen fichaje de Chicago, aunque solo sea para esto, luego ya se verá. Está también su pick 55 de este año, Lachlan Orbridge, y Emmanuel Miller también está en contrato dual con los Bulls, un jugador de ala. Y no hay mucho más. Bueno, Josh Primo intentaba hacerse un hueco. Jamir Young creo que estaba en contrato dual en Chicago. Y bueno, está Guga Poplar, que hubo un momento en el que se esperaba que pudiera ser un jugador interesante del draft. Acabó siendo alguien no seleccionado y que está peleando para hacerse un hueco. Yo creo que al final no va a funcionar en la NBA, pero bueno, es un escolta prototipo sexto hombre, digamos. En el caso de Cleveland Cavaliers destacan pues no mucho, la verdad. Norchard Omier es un tío con mucha experiencia universitaria que, bueno, por posición, por tamaño puede ser interesante. Está Tyrese Proctor y Craig Porter y no mucho más, la verdad. Y bueno, Jalen Tyson, pero sí, un equipo... No. Todo eso es interesante, siempre hay alguna cosa que ver, tampoco espero muchísimo del equipo de Cleveland. En el caso de los Dallas Mavericks tenemos a Melvin Aginsa, que fue su pick de segunda ronda de finales del año pasado. Fue un draft and stash, pero van a probarlo por si suena la campana y se ha desarrollado. La verdad es que no le he hecho ni caso este año a Aginsa, pero era un jugador joven francés. Matthew Cleveland es un jugador que también hubo un momento que hace un par de años tenía fans como posible pick de primera ronda, a ver qué tal por ahí. Tenemos también, bueno, obviamente a Cooper Flagg. Cooper Flagg yo creo que va a jugar 2 o 3 partidos y ya lo sentarán. Maxwell Lewis fue cortado por los Nets. Yo creo que Lewis puede todavía ser un jugador interesante, así que a ver qué tal como jugador de ala de corte ofensivo. Lleva solo un par de años en la NBA y no ha tenido muchas oportunidades, pero un contrato dual en algún lado me parece interesante para él. Obviamente hay que ver qué tal a Ryan Nembhard, igual que decía antes con Yuki Kawamura, este perfil de jugador organizador para este contexto me parece genial, va a ayudar al desarrollo de sus jugadores, digamos, o a la producción del equipo, y no mucho más, en mi opinión, por aquí. Seguro que hay algún nombre interesante más que se me escapa, pero bueno, yo aquí os hablo de los nombres que conozco más allá de los picks de primera ronda. En el caso de los Denver Nuggets, Ibu Bachi estuvo, creo que en Portland en contrato dual hace unos años. Es un pivot de brazos larguísimos, perfil defensivo, que no ha acabado de establecerse en la NBA, pero parece que está probando suerte. Denver es el contexto ideal, teniendo en cuenta que además con lo de Balanchunas parece que van a volver a tener una ausencia ahí. Está Rhys Bigman, que estuvo en contrato dual en los Nets. Tenemos obviamente a Daron Holmes, tengo muchas ganas de verlo este año, a ver qué tal. Keontae Johnson, que fue un pick de segunda ronda de Oklahoma en su momento, un alero 3&D un poco pequeño, muy atlético, un tío, bueno, pues con una historia potente, que se quedó en coma en medio de un partido hace años, parecía que no iba a poder volver a jugar y acabó recuperando su carrera universitaria y siendo seleccionado en el draft, de hecho. Spencer Jones, que es un jugador en contrato dual de los Nuggets. AJ Liddell, a mí me parecía un jugador interesante, pero se rompió el cruzado el año que fue seleccionado que fue seleccionado en el draft por New Orleans, creo, y no sé si conseguirá retomar carrera o no. Hunter Tyson, a ver si espabila. Yo ya lleva 2 años en Denver sin aportar nada, no sé. Pero bueno, ya no están yendo los Julian Strouder y compañía. Está yendo Hunter Tyson por ver si lo cortan o no lo cortan, sospecho. Detroit, no hay jugadores, supongo que luego tendrán que rellenar de algún modo la plantilla, porque ni siquiera llevan a sus picks del año pasado. Bachas Lanir, su pick 37 de este año. Barron Harper Jr., que bueno, a ver si coincide con Dylan Harper contra los Spurs y vemos a los dos hermanos jugar entre sí. Y no mucho más, la verdad. No hay nadie más que me interese. Tully Smith estaba en contrato dual, pero yo no confío mucho en él. Sakai Segler es un base pequeñísimo, muy productivo, de estos típicos jugadores que fueron muy potentes en la universidad. No va a jugar en la NBA, pero puede ser un buen jugador para Europa. Los Warriors sí que, joder, comparad el tamaño de la plantilla de Detroit y la de los Warriors. Los Warriors llevan a Taran Armstrong, que acabó el año en contrato dual, un pasador espectacular, limitado en otros aspectos en esa posición de base, que a ver si se desarrolla por ahí.
Jules Bernard, Marques Bolden han sido jugadores en la órbita de la NBA. Coleman Hawkins es un nombre interesante, un tío que ha sido muy productivo en la universidad, un alero, yo lo consideraría más bien un ala pivot, que puede que... Tengo intriga por ver si es capaz de trasladar su impacto a la NBA en un rol menor. Golden State me parece un contexto bueno para él, la verdad. Blake Hinson es un tío que también ha estado un poco peleando, pero no lo veo mucho. Isaiah Mobley es el hermano mayor de Evan Mobley. Es un prototipo similar, móvil para su tamaño y sólido en defensa, pero muy inferior a Evan Mobley, obviamente. No, estuvo un par de años en contrato en dual en Cleveland, pero no funcionó mucho. Y no hay muchos más nombres que me interesen. Jackson Rowe es un jugador en contrato dual, pero tampoco sé mucho sobre él, la verdad. Pero bueno, está Will Richard, que fue su pick de finales de segunda ronda, y Alex Tugui. Bueno, los dos fueron picks de, creo que pick 52 y 56. Will Richard fue campeón universitario con Florida, un tío base escolta 3&D, digamos, que puede que se haga un hueco en los Warriors. Es probablemente el nombre más interesante de esta lista, en mi opinión. Y Alex Tugui, que es un jugador de ala australiano, que yo creo que seguirá en Australia, pero fue el pick 52 de los Nuggets este año. Houston Rockets no llevan a nadie. Llevan a Great Osobor. Yo creía que Great Osobor se había vuelto a la universidad. ¿No? Hostia, no sabía esto. Yo creía que volvió a la universidad un año más. Pues bueno, vale, si esto es real, va el español Osobor, que es un tío potentísimo en los tableros, que ha sido muy productivo en la universidad. Yo no creo que tenga el físico para jugar en la NBA como la pivot, pero va a hacer muy buena carrera. Iba a decir internacional cuando yo vivo en Europa no tiene mucho sentido, pero bueno, como dirían allí, carrera internacional, ¿no? Rich Shepard, que va a jugar 2 partidos y lo sentarán, supongo. Va David Roddy, Falidante, que es un pivot enorme en contrato dual, que no va a tener minutos en estos Rockets con Steven Adams, Alperen Sengun y Clint Capela, pero me parece un pivot interesante, es gigantesco. Si es capaz de no ser totalmente inmóvil en defensa, yo creo que es interesante, pero no sabía lo de Osobor, me ha sorprendido, luego investigo. Los Indiana Pacers, como decía antes, a menos que esto haya cambiado, no se anunciaba Cam Johnson, no está anunciado Cam Jones, y esto pasará con varios nombres que me dejo atrás, estoy seguro. Pero en el caso de Indiana, nombres interesantes. Buddy Boeheim ha estado en contrato dual, creo que en Oklahoma. No, me parece que en Detroit, pero no me gusta mucho. Ray J. Dennis es un base. Aquí Indiana sí que lleva muchos de sus jugadores de segundo año, ¿no? Y de contrato dual. Ray J. Dennis, Enrique Freeman, Quentin Jackson son sus contratos duales del año pasado. Quentin Jackson y Enrique Freeman me gustan más que Ray J. Dennis a mí. Johnny Furphy en su segundo año, después de haber sido el pick 36, a ver si produce un poco más. Es un chaval que llegó muy joven a la NBA para ver qué tal. Y Taylor Peter fue ese pick sorpresa de finales de segunda ronda de los Pacers, y aquí habría que sumar a Cam Jones cuando esté. Y creo que no hay nadie más así interesante. En el caso de los Clippers, Patrick Baldwin intentando hacerse un hueco después de haber sido el pick 30 originalmente de los Warriors. Kobe Brown y Cam Christie, Trenton Flowers son 3 jugadores que ya estaban en los Clippers el año pasado, a ver si son capaces de sumar y aportar un poquillo. Jordan Miller firmó un contrato regular por fin el año pasado con los Clippers. Yo creo que es un buen jugador, que de hecho el año pasado ya fue realmente dominante en Summer League. No creo que este año vaya a jugar demasiado antes de que lo sienten. Niederhauser, su pick 30 este año, un pivot súper atlético, a ver qué tal le va. Lo que no hay mucho es un base que le vaya a pasar el balón aquí, me parece. Porque ponen a Cam Christie como base y ya empezamos mal. Y Kobe Sanders, que fue su pick 50 de este año. De hecho, es posiblemente el mejor pasador de esta lista, a menos que se me escape a alguien. Bueno, Xavier Simpson es verdad que fue un tío productivo en la universidad. No recuerdo ahora en la universidad, puede que Tennessee, a lo mejor me estoy liando. Pero vamos, que este es el jugador más veterano que tienen al nivel de... Bueno, veterano. Es un tío que viene de ya estar jugando en Europa y tal, tras no conseguirlo en la NBA. Pero es un equipo, bueno, son los propios Clippers jugando a Patrick Baldwin y luego jugadores que me dan más igual. Llegamos a los Lakers, Darius Bazley volviendo a buscarse un hueco, RJ Davis, Eric Dixon. RJ Davis es un base que fue súper productivo en la universidad, pero es muy pequeñito, yo no creo que vaya a conseguirlo. Eric Dixon, el contrato dual de Villanova, a la pivot, que fue muy productivo este año. Un poco estilo Jalen Wilson de los Nets, típico jugador que acabó, pues porque llevaba muchos años en el equipo, acabó siendo el que metía 20 puntos por partido en Villanova, pero es un ala pivot con muñeca que puede ser interesante. Obviamente Bronny James va a traer focos, ¿no? Trey Jefferson, Arthur Kaluma hace unos años parecía un posible jugador de la NBA, ahora ya ha decaído mucho y de hecho eso salió no drafteado este año. Dalton Connect, obviamente.
y no veo a nadie más que me interese. Marciulionis, si no me equivoco, es un base bastante potente, me suena, pero me suena más de verlo en algún torneo, creo. Me suena el nombre, pero no caigo ahora mismo. Sir Jabari Rice, qué nombrazo. D. Stewart es un tío que lleva unos años intentándolo, un típico combo anotador, pero yo creo que no le va a dar. Cole Swider, otro tirador que de hecho estuvo ya en contrato en los Lakers. Hay unos cuantos nombres aquí, la verdad. Llegamos a Memphis. Memphis siempre lleva una... Bueno, para empezar lleva un equipo enorme, pero siempre lleva una plantilla bastante potente. Armando Bacot, un jugador que fue muy potente en la universidad, pero yo creo que es un pivot no lo suficiente móvil y consistente en defensa para funcionar. Pero tenemos a Cedric Coward, su pick 11 de este año. Tenemos a Gigi Jackson, obviamente, que en su tercer año ya debería empezar a producir muy seriamente. Yo creo que va a ser uno de los mayores anotadores de la Summer League. Hay muchos nombres, no tantos que me interesen. Yamai Maysak, el último pick del draft de este año, una bestia defensiva, muy malo en ataque. Zion Pooling, contrato dual de los Grizzlies. Javon Small, su pick 48 este año, a ver qué tal, como base defensivo. Jalen Wells, después del año de novato que tuvo, no creo que vaya a jugar demasiado. Y lo mismo con Cam Spencer, que también es un buen jugador. Pero hay muchos nombres, no tantos que no vengan ya directamente del ecosistema de Memphis, que me interesen mucho, la verdad. En el caso de los Miami Heat, tenemos a Vladislav Golding, que firmó un contrato dual con Miami. Me parece un fichajazo, un pivote enorme que ha sido muy, muy consistente en la liga universitaria. No sé si a nivel de movilidad será capaz de rendir lo suficiente, pero como apuesta en contrato dual, Golding puede ser un tercer pivote en la NBA si sale bien. O sea que me parece un muy buen movimiento de los Heat. Obviamente Jakutionis con el pick 20, Keshav Johnson, que creo que es un ala pivot interesante, estuvo el año pasado en contrato dual, un tío muy atlético, muy fuerte. Pero Larson vio minutos ya en su primer año en Miami, perdón. Kira Lewis lo está intentando, pero parece que sus oportunidades han pasado. Y obviamente tenemos a Khalil Ware, que bueno, otro jugador muy potente. Miami no tiene tantos nombres, que a menos que yo conozca tanto, pero lleva unos cuantos jugadores entre Phil Larson, Jakutionis, Golding, Khalil Ware. Aquí hay bastante tamaño y bastante capacidad de producir. En el caso de los Bucks, mira, Keita Bates-Diop buscando volver a hacerse un hueco. Jamari Bouye ha estado en contrato dual en varios equipos. Es un base... Uno de esos jugadores que al final por tamaño lo tienen complicado, pero ha sido un tío productivo. John Butler es un jugador súper alto, pero muy delgado, que había un momento en el que había bastantes expectativas con él. Empezó un contrato dual en Portland, pero lo veo difícil. Andre Jackson, obviamente. Chris Livingston, que ha sido cortado por Milwaukee, pero parece ser que lo mantienen. A lo mejor hasta pueden llegar a un acuerdo de contrato dual o algo así. Markovic, su pick de segunda ronda este año. Pete Nance, hermano de las Reinas Jr. Marquis Nowell, que sigue intentándolo, pero lo veo complicado para él. Es un jugador muy pequeño. Tyler Smith, a ver qué tal Tyler Smith en su segundo año, después de haber sido un pick 30 y pocos, 32 creo, 31 del año pasado en Milwaukee. Creo que es un ala pivot con muñeca que puede llegar a ser muy interesante, pero su primer año fue totalmente irrelevante en Milwaukee, lo cual es normal con un novato, ¿no? Llegamos a los Minnesota Timberwolves, a Mari Bailey, que fue un jugador, fue el pick 40 en su momento de los Hornets, acabó siendo cortado, pero yo creo que aún puede haber algo interesante ahí, y este equipo al final necesita ball handlers, por lo que puede ser interesante. Jamal Cain es un jugador de ala interesante también. Jalen Clark es el relevo de Nickeil Alexander-Walker. A ver qué tal Rob Dillingham, espero que sea muy productivo en este segundo año. Leonard Miller, a ver qué tal, porque lleva 3 años en el sistema, ¿no? En Minnesota, y de momento no le han dado minutos. Tristan Newton, que fue un pick de segunda ronda de los Pacers, luego lo cortaron y acabó aquí, es un base. Yo tampoco confío tanto en él. Y obviamente Terrence Shannon. En el caso de New Orleans, por ejemplo, aquí... no, sí, ya está Derrick Queen. Claro, el intercambio ya está hecho, que también vemos a Sunnyvale en el caso de los Hawks. Hunter Dickinson, un pivot de esos jugadores que han sido muy, muy productivos en la universidad. Yo no creo que vaya... O sea, es un anotador en el poste muy grande. Yo no creo que vaya a hacer carrera en NBA. Obviamente Jeremiah Fields y Derrick Queen. Y aparte de eso... sé que Micah Peavy tiene fans. Creo que hay gente que considera a Micah Peavy como un posible pick de segunda ronda. A ver qué tal lo hace. En el caso de New York no tiene ni un equipo, o sea, aquí no han anunciado nada. Entiendo que rellenarán esto un poco más, ¿no? Pero de aquí el único nombre que me interesa es, bueno, Diaguarras fue su pick de segunda ronda de este año, un jugador de ala
Muy atlético, muy bueno en defensa, limitadísimo en ataque. Y Dink Pate, que es un proyectazo. A mí me parece una idea interesante de New York probar suerte con Pate. Un chaval súper joven, muy atlético, también eso con potencial en el ala, pero limitadísimo a nivel de tiro. Que si mejora su tiro, creo que va a ser un jugador NBA. A ver si lo meten en contrato dual y lo van desarrollando. En el caso de Oklahoma, es que mirad esta diferencia, qué locura. Oklahoma, nombres interesantes. Van Heiser, que fue su pick de segunda ronda, un jugador que dicen que es buenísimo en defensa. Yo no sabía quién era, sinceramente, pero dicen que es buenísimo en defensa. Brendan Carlson, que acabó el contrato dual con Oklahoma, un pivot que tira. Alex Ducas, que creo que también acabó un contrato dual en Oklahoma. Jacian Gortman el año pasado se había ganado un contrato dual con los Mavs por lo bien que había jugado en Summer League y luego acabó siendo, o en pretemporada, ya no me acuerdo, y luego acabó siendo cortado, pero a ver qué tal. Es un base un poco pequeño pero que pelea duro en defensa. AJ Mitchell obviamente debería ser muy productivo aquí. Tenemos también a Peyton Sanford, que es uno de los mejores triplistas de este draft. Salió no seleccionado porque creo que va a ser catastrófico en defensa, pero me interesa que prueben suerte con él. Obviamente Thomas Sorber y Nikola Topic, tengo muchas ganas de ver a esta dupla y no mucho más aquí. Seguimos con Orlando. Los Magic, nombres que me interesen, pues no hay mucho, la verdad. Wendell Moore, a ver qué tal. Es cierto que fue cortado y se ha quedado sin equipo ahora, pero para mí tuvo algún flash incluso en Detroit después de ser intercambiado ahí por parte de los Timberwolves. Es un jugador que me gustaba en el draft, obviamente me equivoqué, pero aún así creo que puede haber algo ahí. Noah Penda, su pick 32 este año, que ya lo acaban de firmar oficialmente. Jake Richardson, su pick 25. Tristan da Silva. Alondes Williams es un tío que ha sido muy productivo en la G-League, no ha conseguido hacerse un hueco en la NBA, pero me parece un nombre interesante también. Y ya por ahí acabamos. Los 76ers creo que llevan un equipazo por lo que había visto. Baizan Almansa, que firmó un Exhibit 10, a ver si consigue un contrato dual en Filadelfia. Yo lo veo difícil. Llevan también a Dembona, su pick 41 del año pasado, un pivot súper atlético, súper enérgico. De hecho, la combinación a Dembona-BJ Edgecombe creo que va a ser muy interesante. Johnny Broome, su pick 35 de este año. A nivel de juego interior, Filadelfia va muy potente para la Summer League, compitiendo un poco con Miami, con Khalil Ware y Blake Golding. Justin Edwards, que acaba de firmar contrato. Jalen Hushifino, que yo creo que tuvo algún flash interesante y se rindieron muy pronto con él. Solo lleva un par de años en la NBA, que es una buena apuesta de Filadelfia. Judah Mintz tiene fans, pero yo creo que lo va a tener difícil. Hunter Salis es un jugador que podía haber sido un pick de segunda ronda y al final cayó, pero es un escolta 3&D. El problema es que el tiro no ha sido del todo consistente, pero puede ser un contrato dual al final. Jalen Slawson probó suerte, fue un pick en su momento de Sacramento, pero no lo ha conseguido. Yo creo que lo va a tener muy difícil y ya está. Pero aquí bastantes nombres interesantes. Falta un poco de organización, creo. En el caso de Phoenix, Kobe Brea, su pick 41, Rasheed Fleming, su pick de 31, Kaman Malawat, su pick 10. Y la verdad es que el resto me da un poco igual. Tienen que reinar la plantilla, pero tengo ganas de ver a sus picks de draft, obviamente. Portland lleva a James Bouknight, que sigue intentando hacerse un hueco, pero no tiene pinta un gran error, ¿no?, en la lotería del draft en su momento por parte de Charlotte con ese pick 11, que todo el mundo se compraba, o yo incluido, compraba a James Bouknight como un pick de finales de lotería y bueno, salió mal y ya está. CD Sissoko, a ver qué tal. A mí me gustaba en el draft, al final San Antonio lo acabó dejando ir, pero puede ser un jugador interesante, productivo en defensa. Caleb Love es un chucker, ¿no? Un tío que, de hecho, seguro que produce en la Summer League. A él le gusta el balón, le gusta poco pasarla y mucho tirar a canasta. Es un anotador ineficiente. Yo no lo veo en la NBA en absoluto, pero tiene fans. Sem Pedula tiene también fans por lo que he visto. Creo que es un poco... no lo he visto jugar, pero escuché en un podcast que era un poco ese prototipo TJ McConnell de base pequeño, toca cojones al final, súper intenso en defensa, a ver qué tal. Ryan Rupert, a ver, yo Rupert creo que está a punto ya yo creo que este es su último año en Portland y tras eso empezará a buscarse equipo poco a poco, pero puede que no lo consiga. Es bueno en defensa, es muy limitado en ataque, lo tiene complicado. Y obviamente Hansen Young, a ver qué tal el Jokic chino, ¿no? En el caso de los Kings tenemos a Nick Clifford y Maxime Rino, y luego el otro nombre interesante, pero esto ya es por ser español, es Isaac Nogués, un jugador que estuvo en la G-League, se presentó al draft, no fue seleccionado. Isaac Nogués es muy bueno en defensa en esa posición de combo guard, digamos. Es muy limitado en ataque. Produjo muy poco en ataque en la G-League, ya no digamos en
de cara a la NBA. Entiendo que peleará por un contrato dual, yo lo veo muy difícil. Pero es verdad que en defensa realmente es bueno, ¿eh? En el caso de los San Antonio Spurs, tenemos un equipo muy largo con Carter Bryant como su pick 14 del draft. No creo que este sea un contexto ideal para él tampoco, porque es un jugador que es, bueno, más off-ball al final. Y aquí, bueno, a ver, Dylan Harper a lo mejor sí que lo alimenta un poco, pero Carter Bryant, Dylan Harper, Harrison Ingram, David Jones, el jugador dominicano que estuvo en contrato dual en Filadelfia el año pasado, pero al final no lo consiguió. Yo creo que lo tiene complicado. David Jones tenía muchos fans el año pasado en el draft, pero como jugador 3&D que había sido muy productivo en Memphis, pero resultó ser como 5 centímetros más bajo de lo esperado. Su tiro de 3 no era tan consistente y yo creo que lo va a tener difícil. Jameer Nelson Jr. es el hijo de Jameer Nelson, el típico de los Magic. No lo sé, la verdad. Luego está Riley Minix, que fue un jugador en contrato dual de los Spurs, a la pivot, un tirador, y no hay mucho más para mí aquí. Pero bueno, ya solo por ver a Dylan Harper está guay. En el caso de los Toronto Raptors, Jamison Battle, que tiene un contrato con los Raptors de varios años. Colin Castleton, un pivot interesante para este equipo, igual que Ulrich Chomche. Tienen ahí un par de pivots, proyectos de desarrollo, digamos. Jackie Hepburn es un muy buen defensor, limitado en ataque, pero a ver qué tal. Tenemos también a Aliyah Martin, que fue un pick de segunda ronda de los Raptors, me parece que sí. Aliyah Martin, luego está Jonathan Mokbo, Colin Murray Boyles, el pick 9 de este año. Clifford Omoruyi lleva años intentándolo, pero yo lo veo difícil, la verdad. Jamal Sheath, obviamente, Sheath y Jacoby Walter. Dios, Walter, no estoy sabiendo leer, perdón. Es muy lo que tienen los Raptors ya firmado entre jugadores en plantilla más jugadores en contrato regular y tal vez Jackie Hepburn peleando por un contrato dual. Y en el caso de los Utah Jazz, ya que se acabamos, Max Adams nunca lo va a conseguir, es un base muy, muy pequeño. Ya lleva un par de años por ahí peleando, pero este tío va a tener que irse de Estados Unidos. Obviamente Ace Bailey, a ver qué tal lo hace en su inicio. Isaiah Collier va a jugar junto con Walter Clayton también. Kai Filipowski, los Jazz van con fuerza, Elijah Harkless creo que estuvo en contrato dual. RJ Lewis es un jugador muy productivo a nivel ofensivo, pero bastante ineficiente. Yo no lo veo mucho, pero bueno, es un jugador de ala ofensivo, digamos. Además, Anogo era un pivot enorme, un auténtico tanque, pero yo creo que no se mueve lo suficientemente bien para funcionar. Bryson Savoy, Jaden Springer, John Tonje, que fue ese pick de finales de segunda ronda de los Jazz, y obviamente Cody Williams. Los Jazz llevan mucha artillería pesada. Espero por favor que Cody Williams lo haga bien en su segunda Summer League. Y acabamos con los Washington Wizards. Bob Carrington va Trey Johnson, su pick 6 de este año. Jalen Martin, que es un tío que estuvo en contrato dual en los Knicks y en algún lado, pero yo creo que está complicada la cosa. Will Riley, Jamir Watkins, básicamente los picks de Washington de este año junto con Bob Carrington. Y no sé por qué no va Keyshawn George, a lo mejor está lesionado o algo. Y Alex Sare, entiendo que no vaya. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado de repasar todos los picks o todos los jugadores de la Summer League de este año. Como decía antes, falta algún anuncio, alguna cosa por hacerse oficial y se añadirá algún jugador más. Es evidente que hay plantillas incompletas, alguna tenía 5 jugadores, pero bueno, quería hablar un poco de los nombres destacados y nada, que nos preparamos todos para la Summer League, que siempre es interesante, está guay, ¿no? Al final es un poquito de baloncesto y luego ya llegará el Eurobasket y cosas de más nivel, desde luego. Y nada, vamos a acabar como siempre dándole las gracias, o bueno, voy a acabar como siempre dándole las gracias a los miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, chicos, se agradece un montón. Y por responder una pregunta, en primer lugar quiero decir una cosa. Hay un tío que, no voy a decir el nombre, pero hay una persona que en mi vídeo de los Hawks me dice: solo te falta ponerte la camiseta de los Hawks, menudo forofo, poco objetivo. Y he ido a ver sus comentarios, es la misma persona que me dijo que no tenía ni puta idea sobre los Spurs, y para los Spurs puse a Carter Bryant, puse a Dylan Harper y los puse fichando a Luke Cornett, o sea, básicamente hacerte el verano de los Spurs. No sé qué, tío, en plan, no sé, creo que considerarme mi fan de Atlanta o de un equipo, no sé, supongo que es que estoy haciendo un buen trabajo, pero tal vez deberías verte algún vídeo más antes de opinar.
Y nada, por responder una pregunta en este caso, es que me ha llamado la atención, porque fue como, ¿en serio? ¿Fan de los Hawks? Vale. Pero fui a ver sus comentarios y lo otro era decir que no tenía ni puta idea sobre los San Antonio Spurs. Y acerté totalmente, entonces, bueno, quería decirlo. Vale, y por responder a una pregunta de Valen Lleva, dice: Hola Enis, con lo de Jabari Walker me generaste una duda. ¿Cuáles son los derechos que tiene un equipo sobre un jugador en contrato dual? ¿No puedo otro llamarlo para ofrecerlo en contrato regular? Saludos. La verdad es que los jugadores en contrato dual están en una situación súper precaria, es bastante terrible en mi opinión. Son agentes libres restringidos siempre, los jugadores en contrato dual, y su agencia libre restringida, digamos, es otro contrato dual. O sea, pueden tomar una qualifying offer del contrato dual y con eso luego sí que un año después liberarían sus derechos de agente libre restringido. Es lo que acaba de pasar, de hecho, en Chicago con, se me ha olvidado el nombre, es un jugador de ala... Si lo vimos antes, se me ha olvidado el nombre. Bueno, pero vamos, que son agentes libres restringidos. No puede llegar otro equipo y... O sea, puede llegar otro equipo y ofrecerle un contrato regular o ofrecerle algo y su equipo original podría igualar. La realidad es que no pasa casi nunca, o creo que no ha pasado nunca, de hecho, pero están en una situación muy mala a nivel de poder de negociación. Es bastante complicado el tema de los contratos duales. La verdad es que los maltratan un poquito, en mi opinión. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.